y nuestro Rey. Por eso damos las gracias. Iglesia, quisiera compartir esta noche una palabra del Señor que tiene que ver con esto, simple y llanamente esto, para que nos vaya bien en un 2021. Por eso estamos orando, pidiéndole al Señor que haga cumplir su voluntad en nosotros, y esto para esa parte esencial de nosotros, para que nos vaya bien. A todos nosotros queremos que nos vaya bien, todos nosotros queremos entender que hay una fórmula para hacerlo, para lograrlo, pero lo único que nos puede hacer llegar, quedar bien, llegar hasta el final y hacer las cosas como verdaderamente a Dios le agrada es buscando nosotros su voluntad. Les invito a que me acompañen a leer en el capítulo 1 de Josué, capítulo 1 de Josué, y estaremos orando, leyendo, perdón, y dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué y le dijo: Hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar, dice así, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra y los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será, oiga bien, dice la palabra, vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sed valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra por el cual juré a tus padres que os daría a ellos. Solamente esfuérzate y sed valiente para cuidar de hacer conforme, oiga bien, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Algo muy interesante que dice la palabra para nosotros, para que nos vaya bien. ¿Por qué nosotros para que nos vaya bien? Comenzando este año, nosotros entendemos en el que muchos de las personas sobre la faz de la tierra entienden que Dios es como la lámpara mágica, como el genio de la lámpara, que sobamos la lámpara. Yo creo que usted conoce la historia de Aladino, y aparece Dios y nos resuelve todos nuestros problemas. Para que nos vaya bien, la Biblia yo creo que es bien específica en todas las cosas que nos dice. Para que nos vaya bien, a todos nos gusta que nos vaya bien, que las cosas nos salgan excelentes en la forma en la que nosotros queremos. A todos los seres humanos nos gusta en el que este año, y nos felicitamos diciendo, bueno, que nos vaya bien, que tengamos mucha dicha, que tengamos mucha salud, y así como no hay para mí, dice la palabra en el Salmo 16, un bien que esté fuera del Señor. Y eso es algo básico, algo importante en el cual nosotros tenemos que velar y tenemos que tener cuenta. Nosotros, nuestros sueños, nuestros proyectos, nos gustaría realizarlos, pero nuestros sueños y nuestros proyectos tienen una base, y esa base es la voluntad del Señor en nuestras vidas. La base, como lo dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sed valiente. Pero oiga, ¿para qué es el esfuerzo y la valentía? Para cuidar de hacer, oiga bien, conforme a la ley. Y en este caso hay un caso muy importante, oiga bien como lo dice, de conforme a la ley, oiga bien, que mi siervo Moisés te mandó. No se aparte de ella, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas prosperado en todo tu camino y todo lo que hagas. Entonces, todo lo que emprendas, tú serás prosperado. O algo muy importante, algo muy directo que la palabra entonces nos dice. Hay una historia que nosotros conocemos, que es la historia de Jonás. Jonás recibió un mandato de hacer la voluntad del Señor, y Jonás no quiso hacer la voluntad del Señor, quiso hacer su propia voluntad. Muchas veces nosotros, cuando queremos algo, nosotros simple y llanamente queremos utilizar los beneficios de Dios, pero no queremos el compromiso que implica el Señor. Muchas veces para nosotros es más cómodo nosotros hacer nuestros propios proyectos, nuestras propias cosas, y trabajar sobre eso, pero sin la base que es Cristo. Solamente te digo que te esfuerces y seas valiente para cuidar de hacer todo conforme.
Hay un versículo bíblico en el 5 dice, nadie te podrá hacer fuerte. ¿Por qué? Porque yo te mandé. Tu trabajo es esforzarte con valentía para cumplir la palabra que yo te he ordenado y nadie te podrá hacer frente. Creo que es clara aquí, es directa esto. Todos nosotros tenemos sueños, tenemos proyectos, pero una vez nosotros tenemos sueños y proyectos, tienen que ser sometidos a la voluntad del Señor. Tienen que cernirse bajo la voluntad del Señor para que haya una coherencia entre mis sueños, mis proyectos y aquellas cosas que son los sueños y los proyectos del Señor sobre nuestras vidas. Es muy bueno. Viene un año 2021. Nos deseamos grandes cosas, nos felicitamos con grandes sueños, con palabras de bendiciones, pero tiene que haber en nosotros, los hijos de Dios, las cosas deben ser claras, un compromiso con la palabra, un compromiso con la voluntad del Señor, un compromiso directo con lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Lo hace de manera individual. Someter nuestra voluntad a Dios para que nos vaya bien. Que Él nos dé las fuerzas para llevar nuestros proyectos, nuestros deseos, pero sobre todo su propósito. Uno de los puntos muy interesantes que me llama la atención es que cuando Dios tuvo un encuentro con Saulo en ese momento, que después del encuentro se convierte en Pablo. Saulo persigue la iglesia hasta que tiene un encuentro con el Señor. Tan pronto hay un encuentro, Pablo le pregunta como, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, yo te voy a decir claramente lo que yo quiero que tú hagas, y le ponen las cosas bien claras. Tú tenías planes, tú tenías proyectos. Mis planes y mis proyectos son diferentes en tu vida. Pero Pablo es el que le pregunta al Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Tal vez sería una buena pregunta para comenzar este año. Padre, ¿cuál sería tu propósito en este año para conmigo? ¿Cuál es tu nivel de crecimiento? ¿Cuáles son los procesos los cuales tú quieres traer a mi vida? ¿Cuáles son las etapas de madurez? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que habla tu palabra a mi vida? Para yo no tener un año conforme a Jonás, sino yo tener un año conforme a tu voluntad para que todo lo que yo emprenda en ti me salga bien. Mas buscad, dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Usted que es un agente de oración, que ora, puede someter a Dios todas las cosas que nosotros tenemos que someter. Todas las voluntades, todos los proyectos, todos los deseos, todos los quehaceres, la familia, el trabajo, la vida en sí misma, los hijos, la familia, todo. Pero sobre todas estas cosas hay una base que tiene que ser la voluntad del Señor. Pablo le pregunta, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Pero es el mismo Señor, a raíz de la pregunta que Pablo le hace, es el que le dice, yo te voy a instruir sistemáticamente. Y Pablo es un hombre que comienza siendo ciego por el poder de Dios, siendo confrontado por el poder de Dios, pero él le pregunta al Señor qué es lo que quiere que él haga. No se hace la voluntad de Pablo, se hace la voluntad de un Dios que tiene un propósito para con su vida. Luego Dios le va dando pasos a pasos hasta convertir en Pablo en un hombre que, a pesar de que vino drásticamente, a pesar de que tuvo un pasado de persecución de la iglesia, Dios no toma esto en cuenta. Le toma en cuenta el que quieres que yo haga para cumplir. Otro ejemplo vivo es el que vemos, es un Jesús que nos enseñó a través de la obediencia. Siendo obediente, nos enseñó a conocer y a buscar la voluntad del Padre. Y vemos a un Jesús en el que está frente a un propósito por el cual el Padre lo envió a la tierra. Pero Jesús toma la acción de primero ir a hablar y consultar con el Padre. Y cuando está en el Getsemaní, vamos a ver lo que dice, que está en Mateo 26, 38. Y dice,
Así voy a empezar a leer en el 36. Entonces llegó Jesús con ellos en un lugar con los discípulos que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, oiga bien, en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. 3 veces el Señor Jesús oró en esta dirección. Padre, que no se haga lo que yo quiero. Para el propósito en el que tú me llamaste, que no se haga lo que yo quiero. Con el propósito de que tú me has sacado de un lugar y me has puesto en otro, que no se haga lo que yo quiero. El propósito de las situaciones en mi trabajo, que no se haga mi voluntad, sino la que tú quieres. Con mis hijos, que no se haga mi voluntad, la que tú quieres. Que aquí, que allí, que cualquier movimiento que podamos tener en este 2021, que no se haga conforme a nuestra voluntad, sino más bien que se haga conforme a la voluntad del Señor, conforme al propósito en el cual nosotros tenemos, Dios tiene para con nosotros. Jesús fue y en agonía, y dice la palabra en otro evangelio, dice que lloraba, así sudaba grandes gotas de sangre, en una agonía profunda, pero reinó en Jesús esa obediencia y le dijo: Señor, mire, si es posible, pasa de mí este tiempo tan difícil. Sé que voy a muerte, sé que voy a castigo, sé que voy a cargar el gran peso de pecado de toda la humanidad, de los que ya han pasado, de los que estaban precisamente en el mundo en este momento, pero los que hemos continuado creciendo, viviendo, pecando durante todo el futuro. Un gran peso. Pero que Jesús dijo: yo quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad, no a las mías. Yo quiero hacer lo que tú digas, no lo que yo crea. Yo quiero que el año sea tan didáctico como tú lo tengas para mi vida, no como yo lo pinte o lo sueñe o lo desee. No es malo desear, no es malo querer hacer las cosas. Pero el único secreto para que nosotros nos vaya bien es comenzar pidiéndole al Señor esta oración: enséñame a hacer tu voluntad para este 2021, porque tú eres mi Dios. Enséñame a que en este tiempo donde las iglesias están cerradas, donde hay tiempos de peligro hacia la humanidad, yo pueda mantenerme en el hueco de tu mano, haciendo y cumpliendo tu voluntad en mi vida. Yo pueda decirte: Señor, aquí hay un siervo que quiere hacer conforme. Si hay que ir a algún lugar porque tú lo quieras, yo iré. Si hay que hablar de la forma en la que haya que hablar, yo lo haré. Pero yo quiero cumplir tu voluntad. Yo quiero hacer de este año mi año en ti, en crecer, en darte la gloria, en darte gracias, con todo lo que yo tengo, con todo lo que emprenda, con todo lo que implique ser eso que tú quieres en nuestras vidas. En ese encuentro, Pablo cumplió su propósito y preguntó: ¿cuál es mi propósito? Yo lo quiero saber. ¿Cuál es el propósito que tú lo tienes conmigo para cumplirlo? Hasta que ver a un Pablo decir: ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Aún ver a un Jesús que, a pesar de que hubo una agonía, nos enseñó la obediencia y se sometió a obediencia para enseñarnos a nosotros. Conociendo al Padre, conociendo los caminos, Jesús viene y se somete a obediencia. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Oiga bien, cuando fuere tiempo. Es lo mismo que yo te diga a ti, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es tu voluntad para mi familia? ¿Cuál es tu voluntad para mis finanzas? ¿Cuál es tu voluntad para mi matrimonio? ¿Cuál es tu voluntad en medio de esta pandemia? ¿Cuál es tu voluntad conforme para mí en la iglesia? ¿Cuál es tu voluntad conforme a mí como nuevo creyente? Como una persona que te adora, como una persona que tiene la disponibilidad de hacer tu voluntad. ¿Cuál sería tu propósito?
Y dice, si humillaos bajo la poderosa mano de Dios, oiga bien, para que sea Él el que nos exalte cuando fuere tiempo. De Él es la exaltación, de Él es la gracia, de Él es ese sobrevivir en Cristo Jesús. Y dice, echando, oiga bien, toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda la ansiedad de que trae enero, febrero, todos los meses del año. Tal vez haya ansiedad en nosotros, pero la palabra te invita esta noche, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Todas las finanzas, la salud, todo lo que ocurra en tu vida, de todo lo que esté compuesto tu vida, echando toda vuestra ansiedad sobre Él en este año. Él tiene cuidado de ti. Él cuida, como así cantábamos o escuchábamos el cántico de esta chica brasileña que canta, creo que con el corazón. Exáltele que Él le cuida, adórele que Él le cuida. Lo único que nosotros podemos hacer es orar de esta manera como el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor, oiga bien, es buscando a quien devorar. Creo que hablamos de eso en otro tiempo, es buscando quien, puertas abiertas. Si las puertas que están cerradas, si me busca no me encuentra. Las puertas que están cerradas. Mas el Dios, oiga bien, de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Los seres humanos tenemos una lucha de nuestra voluntad frente a la voluntad del Señor. A veces hay coherencia entre las dos. A veces coinciden entre las dos. Pero si no coinciden, es un tiempo de que nosotros podamos hacer un giro para hacer coincidir cuál es la voluntad del Padre para con nosotros en este año. ¿Cuál es la forma en la que yo debo glorificar al Señor? No partiendo de mí, partiendo de un Dios que es poderoso. Yo pienso que este tiempo, que este año es un año que la iglesia comenzó siendo impactada por muchas cosas. Pero es tiempo, yo creo que sí, de que nosotros memoricemos la palabra, que nos establezcamos en una vida de oración. No podemos orar juntos, es cierto, pero podemos conectarnos por aquí. Y si nosotros hacemos nuestro trabajo, el Espíritu del Señor también va a hacer su trabajo en nuestras vidas. ¿Quieres que el 2021 te salga bien? Pídale al Señor que le enseñe, que le muestre, que le revele cuál es su voluntad para con nosotros. Que le revele cuál es su voluntad. Y si no coincide la voluntad de Dios con la de nosotros, podamos someter nuestra voluntad así como Cristo sometió al Padre su voluntad humana. Ejemplo tenemos. Quiere que te vaya bien, someteos nosotros a Dios. Someteos a Dios. Someteos y humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que Dios nos exalte precisamente en el tiempo en el que nosotros entendamos que Él está lejos. En el tiempo que nosotros entendamos que sí le necesitamos de verdad. ¿Quieres que un 2021 te salga bien? Someteos a la voluntad del Señor y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Que la gracia, la paz, la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, puedan estar con nosotros y dar gracias al Padre por todo lo que Él es y hace también en nuestras vidas. Si queremos que un 2021 nos salga bien, sometamos nuestras vidas a Dios, someteos a obediencia y aprended de Jesús, que nos enseñó obediencia, siendo obediente, y obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Un feliz 2021. Busquemos a Dios, oremos. Este es el tiempo de orar desenfrenadamente. Este es el tiempo de leer la palabra, y aunque la utilizamos en la tecnología, busque su Biblia, subraye la palabra, memorice la palabra, porque llegará un tiempo que viviremos por la palabra que está escrita en el corazón.